Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Con todas las de la ley. Hoy día tenemos un capítulo especial, no tenemos invitados, estamos estrenando este nuevo set porque hoy día tenemos una tertulia, que es este espacio que tanto nos gusta en Grupo Wolf, donde hablamos de ciertas temáticas un poquito más particulares y más profundas. La primera tertulia que tuvimos fue acerca de lo que es Grupo Wolf, nuestra historia, para que en el fondo nos pudieran conocer un poquito más. La segunda tertulia se trató acerca de los principales porrazos legales que hemos visto con nuestros clientes. Y esta tercera tertulia no puedo decirla sin antes presentar a mi querido amigo y socio Don Mex. ¿Cómo estamos y qué vamos a conversar hoy día? Muchas gracias por la presentación, Don Felipe, y por el recordatorio de esos grandes capítulos y tertulias. Hoy vamos a contar sobre uno de los temas que más nos gustan, y son las cosas diferentes que hacemos en Grupo Wolf, dentro de las cuales hablaremos principalmente de criptoactivos y tokenización. Así que, sin más, le devuelvo la palabra para las tradiciones. Sí, pues obviamente, como buena tradición. Algunas complicaciones, tengo que estar concentrado. Tenemos que hacer un salud para que obviamente la tertulia salga muy bien. Salga buena. Así que, salud, Don Mex. Salud, Don Felipe. Ya, Mex, usted siempre parte preguntando, si quiere comente cómo nosotros nos metimos en el mundo cripto. Bueno, no parto preguntando, parto comentando que nosotros empezamos a escuchar los conceptos relacionados con criptomonedas a propósito de este proceso de innovación que hicimos en 2016 más o menos con un querido amigo Juan Pedro Montero, a quien le mandamos un abrazo hasta el otro lado del continente. Estaba en España preparándose ahí, en Barcelona específicamente. Y en este proceso de innovación, como que nosotros a propósito de esto nos dimos cuenta que nuestro único atributo diferenciador no podía ser solo el precio, y empezaron a surgir varios conceptos y cosas nuevas que hoy son Grupo Wolf y que ya contamos un poco en la primera tertulia, pero ahí llegó un concepto que nos cambió la vida y fue: deberían empezar a meterse en temas de criptomonedas, Satoshi y todo, y ahí nosotros un mundo absolutamente nuevo, y qué es esto y cómo funciona, y ahí, bueno, vamos a ir conversando sobre estos puntos, pero ya desde 2016 estamos metidos en temas de criptomonedas y obviamente blockchain en consecuencia. Absolutamente. Yo creo que solo para poner en contexto a la gente que nos vaya a escuchar, nosotros cuando entramos al mundo cripto, Bitcoin costaba $3,000 y hoy día está en 110,000. Y Ether estaba, yo creo que estaba, ¿cuánto? Como en $200 o menos. Estaba como en 50 con suerte. Bueno, y hoy día un Ether cuesta como $4,200 a los precios de hoy día. Sí. Así que ha pasado harta agua. En 10 años, o sea, casi un 10 crecimiento años, efectivamente. Brutal. Así es. Y bueno, como contexto, como decía Mex, nos metimos en este mundo porque Wolf siempre nació como una visión súper disruptiva, por ende hacía mucho sentido también dedicarse a algo que fuese completamente distinto. Y en el 2017 los primeros clientes que tuvimos en el mundo cripto, curiosamente, eran por los temas tributarios. El primer cliente, y que yo recuerde, estaba en Estados Unidos y quería obviamente declarar sus impuestos en cripto. Había ganado su par de lucas, obviamente, y quería regularizar su situación. Y en esa época ni siquiera el Servicio de Impuestos Internos se había pronunciado acerca de lo que eran los criptoactivos, cómo se tributaban, ni nada. O sea, en el fondo estábamos creando un poquito, bueno, no derecho, pero en definitiva cómo hacer las cosas. Claro. Fuimos pioneros ahí. Y aparte que había esta discusión de si se trataba de un activo digital, que me acuerdo que lo trataban de igualar un poco a lo que pasaba con las patentes, como estos intangibles digitales que generan valor, pero tenía muchas particularidades, como por ejemplo qué pasaba cuando uno minaba. No había una transacción propiamente tal, porque era un activo que se generaba espontáneamente, tenía un valor, se podía transar, cuál era el mayor valor de ese activo. O sea, había un montón de desafíos que efectivamente ni el servicio, ni los abogados, Claro, ni el regulador, ni básicamente nadie entendía. Y hoy día también, estamos, no ha cambiado mejor, tanto, pero no ha cambiado tanto. Hay mucha mejor. gente que no tiene idea, pero Absolutamente. ha penetrado un montón más de lo que en ese momento existía en Chile y en el mundo en general, porque convengamos que esto no es una innovación local, sino que seguimos una tendencia mundial que ha ido descubriendo, a propósito de la creación de distintas personas, cómo aplican este tipo de activos a la vida diaria. No, claramente. Y ahí también nace la primera sociedad con capital en cripto. No sé si queréis también contar esa breve anécdota. Esa breve anécdota, efectivamente, cuando... Tenéis mejor memoria que yo, así que... Un poco. No, pero efectivamente, yo creo que esto ya era en 2017, junto con quienes en ese entonces eran nuestros socios, constituimos una sociedad cuyo capital fue
establecido en Ethereum, que en ese momento valía 250 lucas, o sea, ya había pasado un poco... Sí, como 200 lucas, porque claro, eran 4 de Ethereum. eran 4 Ethereum, cada uno puso uno, el capital era como Claro. 1 millón, pero en verdad eran 4 Ethereum, que los teníamos, o sea, los compramos, hicimos todo el ejercicio para ir forzando el sistema. Partimos por la notaría. ¿Qué es esto? Un Ethereum, ya, ok. Servicio de impuestos internos, ¿qué es esto? Tal cosa, ya. Y así fuimos avanzando hasta que logramos constituirla en términos legales. Nació a la vida del derecho con inscripción, publicación en el diario oficial y después creo que hicimos inicio de actividades. Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, esa Porque sociedad se tuvimos llama Wolf Crypto Crypto Investments. Y yo creo que lo más bonito de esa historia es que al final, como innovación legal, no es tanto. Si en el fondo es como uno puede en el fondo crear sociedades donde no pone plata, sino que pone un determinado activo valorizado en plata, obviamente. Pero yo creo que es la visión de decir, bueno, probemos el sistema, probemos qué es esto de los criptoactivos, pero con algo que sea súper concreto y tangible. Y como decís tú, en el fondo, en ese proceso, como fuimos los primeros, nos dimos cuenta de todos los roces que existían al momento de aplicar esa pequeña innovación a un mundo legal que se caracteriza siempre por ser extremadamente tradicional. Claro, y con todos con todos tuvimos que sentarnos a conversar para explicarles qué estábamos haciendo. O sea, no era una compraventa de cocaína, era era un Ethereum, Claro. el capital, o 4 Ethereum, el capital de una sociedad. Y más o menos, como para contextualizar a la gente que nos está viendo y escuchando, en ese momento estaban partiendo los problemas de los exchanges grandes de Chile con los bancos, que básicamente los bancos dijeron, no sé qué es esto, les cierro las cuentas. Y bueno, hoy en día ya los bancos ahora se creen entusiastas de criptomonedas, esto más o menos, No, ha pero cambiado harto. ha cambiado harto. Pero en ese momento era como, solamente habían noticias de que las criptomonedas las utilizaban los narcos y los delincuentes, mercado negro, deep web, bla, bla, bla. Que ahí vamos a conversar un poquito sobre eso más adelante, pero en ese momento fue que hicimos todo esto, incluso tuvimos ahí una publicación en En el un diario, financiero, en el DF. claro, me parece, sí, Sí. contando que habíamos constituido la primera sociedad en Chile con capital en criptomonedas. Absolutamente. Oye, don Mex, siguiendo la conversación, yo creo que es importante también contextualizar a nuestra audiencia de por qué estamos hablando de criptoactivos, más allá de que sea algo que obviamente nos dedicamos bastante acá en Grupo Wolf, pero ¿cuál es el contexto que estamos viviendo hoy día en el mundo cripto y por qué es tan importante hablar hoy día de estas cosas? A ver, las criptomonedas en general tienen pocos años de historia, pero han tenido un comportamiento más o menos similar que obedece a ciertos ciclos, que son un ciclo alcista, después baja, se mantiene, le dicen el invierno cripto, después estamos en esta etapa que se llama como bull run, en el fondo que es una subida, una escalada de precio, que hace que pasó de, no sé, el Ethereum hace 3 meses costaba 1.800.000 y ahora cuesta 4.200.000 en 3 meses. Y esa subida porcentual es altísima, genera mucha riqueza para la gente que tenía capitales invertidos en esos activos. Y obviamente, cuando la gente empieza a ver estos crecimientos de dinero, empieza a liquidar sus criptomonedas y aparece un problema, happy problem, digamos, que ganaste mucha plata y aparece el socio de todos los negocios. El socio de todos los negocios, todas las actividades económicas, sí, el servicio de impuestos internos. Y la gente, además de esta euforia por ganar plata, empieza también a tener el temor porque va a tener que compartir esa ganancia. Entonces, a nosotros nos genera una suerte de doble satisfacción. Por un lado, que las cripto aumentan de valor, validan el sistema, sigue generando más atracción a la gente que le interesa adquirir criptomonedas y obviamente que aumenta el tipo de consulta legal por temas relacionados con impuestos y criptomonedas. Absolutamente. Yo lo único que complementaría de tu respuesta es que efectivamente estamos en esta época maravillosa que es el bull run. Estamos en medio hay expectativas de que Bitcoin llegue, no sé, a 170.000 o que supere los 200.000 y Ether probablemente, esperemos, supere los $6.000. Ojalá. Pero yo creo que también han pasado en el último tiempo ciertas noticias o hitos regulatorios que van fomentando de que esto genere una mayor adopción. Yo creo que
en el grueso de la gente ve siempre las criptomonedas algo súper riesgoso, que efectivamente es una actividad súper riesgosa, pero también muy asociada a actividades ilícitas, estafas y cosas así, porque al final el llamado de hacerse rico muy rápido es muy atractivo para cualquier persona que no tiene mucha inteligencia financiera y en definitiva no toma los resguardos necesarios para poder, en el fondo, no caer en este tipo de actos. Y a nivel regulatorio sí están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos una ley fintech que después vamos a tratar un poquito más en detalle, pero en definitiva la actividad cripto en Chile ya se encuentra regulada. Después podremos conversar si es una buena normativa o no, pero en definitiva, cuando nosotros partimos en esto, no había una regulación específica. Los únicos intentos de dar más certeza legal fueron con el Servicio de Impuestos Internos, con sus oficios, que ya perdí la cuenta cuántos llegan, yo creo que más de 20, desde el 2018 a la fecha. Ya lo entendieron, ¿no? ¿Ya entendieron cómo No, ya funciona o todavía? entienden. Y sí, pues y en el fondo ellos también tienen un interés económico en que es importante que la gente sepa que tiene que pagar, entonces obviamente el servicio está muy interesado en aclarar eso porque obviamente tiene que después eventualmente fiscalizar y obviamente cobrar los impuestos asociados a eso. Claro, y complementando ahora con lo que estamos conversando del servicio de impuestos internos, también tuvimos muchos temas relacionados con el servicio, porque había gente que empezaba a hacer negocios relacionados con criptomonedas o blockchain a los que no les daban el inicio de actividades, ¿te acuerdas? Y teníamos que ir a hablar en el servicio, explicarles qué tipo de negocio era, porque existía la disposición, como bien señala Felipe, de entender cuál era el negocio, cómo iban a ganar plata y cómo podían cobrar ellos, porque en el fondo todo esto era desconocido absolutamente para prácticamente todos, incluyendo obviamente a los reguladores Claramente. y recaudadores. Sí, obvio. Entonces, en el fondo, hoy día estamos en un muy buen pie porque ya tenemos una normativa y eso genera confianza al mercado. Por un lado, los actores nacionales tienen las reglas claras para, en el fondo, crear negocios y en el fondo poder operar, entre comillas, tranquilo. Pero algo que también llama la atención es que en la región estamos bien posicionados en términos regulatorios. Por ende, también es muy atractivo para empresas extranjeras venir a operar acá a Chile. Y eso lo que trae por consecuencia es que aumenta la adopción, que es en el fondo todo lo que estamos metidos en el mundo cripto buscamos eso. O sea, mientras más adopción se genere, mientras más institucionales entren, obviamente, en el mundo cripto, es mucho mejor porque genera confianza y genera más mercado. Nosotros a nivel de adopción somos como el sexto o séptimo en la región, estamos bien lejos. Y este tipo de cosas en el fondo nos van acercando y nos van subiendo en ese ranking. Somos como sextos en adopción de criptomonedas y tecnología. Sí. Claro, bueno, eso debe obedecer a que hay países con muchas restricciones financieras que tienen que encontrar. Claramente. Claro, entonces, o sea, Argentina, Venezuela, Brasil. Claramente hay otros países tanta limitación para actuar en la vida económica del país que empiezan a buscar este tipo de alternativas para poder mover la plata. En el fondo, Argentina, con todo lo que me gusta, tenía un sistema que sacar $100 tenías que pelear. Era un tema. Una locura. Sí. Entonces, hasta el día de hoy no puedes sacar plata. O sea, hay una complicación en un país tan grande, tan fuerte en términos económicos, etcétera. Increíble que no haya una evolución y que, bueno, obviamente eso hace que estas cosas se muevan mucho más, pero no desde un punto de vista regulatorio, como sí ocurre en Chile. Claramente. Y aparte también pasan cosas que en el extranjero también están ocurriendo cosas muy interesantes. O sea, Estados Unidos, desde que asumió Donald Trump, empezó a generar un montón de cambios muy pro cripto. Por ejemplo, también la SEC, que es esta institución que fiscaliza y que en el fondo regula todo el tema de los criptoactivos. Había una persona que era muy anticripto, entonces está obviamente constantemente con batallas legales con proyectos cripto. Ahora estamos con una persona que es muy pro cripto. Se reguló hace poco las actividades de los stablecoins, que son estas monedas estables con su par ahí en el dólar. Y todo ese tipo de iniciativas van generando más confianza en la gente, que las criptos ya no sean solamente estafas, sino que realmente se puedan hacer cosas en la vida diaria muy prácticas. Sí, yo ahí, o sea, coincido 100% contigo con el diagnóstico y bueno, Trump y Estados Unidos, que son referentes mundiales en términos económicos y de tecnología, etcétera. Trump es un entusiasta de criptomonedas en su momento antes de asumir la candidatura presidencial o ya habiéndola ganado, pero sin ser presidente aún. Hizo su Trump Coin, o no sé cómo se llamaba, pero que hizo como un pic altísimo de plata, luego se desinfló. Sí. Yo lamentablemente entré muy tarde. Entraste. Pero, confesiones, don Felipe. Confesión, sí. Entré muy tarde y entré, güey. Así que tuve un mal acierto
de inversión. Bueno, pero a lo menos Pero es era una parte, posibilidad. es parte de la actividad al Y final. como dijiste, riesgoso. Si lo hiciste habiendo estudiado y entendiendo en lo que estabas haciendo, bacán. Pudo haber sido todo lo contrario y lamentablemente en esa cripto no te fue bien, pero en otra te ha ido muy bien. Y lo otro es que también estaba muy asociado, hasta antes de que se pelearan, con Elon Musk, que es uno de los más grandes entusiastas y probablemente una ballena en el mundo de las criptomonedas. Entonces todo indicaba que el bull run partía prácticamente cuando Trump ganó la elección, ni siquiera con haber Claro. asumido la presidencia, pero obviamente otras cosas que también están relacionadas con Trump eliminaron esa posibilidad y ahora un poco hay como una suerte de estabilidad que empezó a darse esto del bull run. Pero volviendo a un tema que estabas contando antes, que yo ahí, no sé, es una discrepancia de forma de pensar, pero yo creo que las criptomonedas no son el problema, porque la gente comete delitos con dólares, Sí, con moneda, o sea, el problema es que hay personas que abusan de otras personas que no tienen el conocimiento de cualquier otra materia, digamos, y se aprovechan. Hace poco salieron las noticias que otra estafa piramidal de miles de millones de dólares acá en Chile. Dices como, ¿cómo es posible que sigan cayendo gente que estudió, que está preparada, que metió mucha plata en cosas que tú la ves de lejos y ya huele mal? O sea, nadie se hace rico espontáneamente, salvo casos muy particulares que compraron mucho de cripto muy barata, las hicieron un éxito en un buen momento, pero nadie se hace rico espontáneamente. Y la invitación, como siempre en este podcast, es preventivo. sí. Estudien, revisen, piensen qué es lo que están haciendo, revisen, aconséjense con alguien que haya invertido en criptomonedas para que no cometan errores que nos han llegado unos casos, pero increíbles, ¿de verdad? Desde Sí. gente que perdió toda su plata, vendió su casa para meterse en una criptomoneda que no existe y no le pareció sospechoso traspasar toda su plata a Zimbabue. Es como, ¿cómo mandas tu plata de Chile a Zimbabue? Y no te parece sospechoso. Sí. Pero no era Zimbabue, era como Cabo Verde, una cosa No, así. pero debe ser una zona Un media primo hermano de por extraña, allá. efectivamente. Pero sí, yo coincido contigo, Mex, porque como que la línea editorial también de nosotros es como ojalá que no la caguen. Y el mundo cripto, yo coincido contigo que per se no es algo como ilegal o que se preste para ese tipo de cosas. Y al final las estafas ocurren en cualquier eh, tipo de actividad. Pero sí las cripto tienen este tema de que como es tan volátil su precio, uno realmente puede ganar mucha plata en muy corto tiempo. Y eso es extremadamente atractivo para una persona que anda buscando eso y no tiene mucha Oiga, don Felipe, y usted, siendo, inteligencia. en mi criterio, el abogado que más sabe de cripto y de blockchain en Chile y probablemente en Latinoamérica, ¿cuáles son las red flags que tú ves para la gente que va a invertir en criptomoneda? ¿Alguna recomendación? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y viendo respecto de una eventual inversión en criptomonedas? Es una muy buena pregunta. Son hartas cosas que uno debiese revisar. Primero, a ver, lo primero es ver si realmente el proyecto existe, porque por muy obvio que parezca, nos hemos dado cuenta de que hay casos de estafa y que les hemos visto en la oficina donde no existe una criptomoneda, que dicen que invierten en cripto, pero en verdad es una inversión muy tradicional. Jamás entraron a una plataforma, es una careta, o sea, una pantalla que se nota a todas luces de que es falsa. Entonces, partiendo desde lo básico, verifiquen que realmente sea un proyecto que existe. La gracia de esta tecnología es que, como las cripto viven y nacen en la blockchain es una red distribuida, que es transparente, que en el fondo todos podemos revisar las transacciones y podemos ver si efectivamente lo que dicen que yo estoy O sea, es invirtiendo trazable, digamos. existe. Entonces, claro, y en el fondo uno podría perfectamente meterse a una página, ver el contrato y ver si existe realmente ese criptoactivo. Eso igual es difícil porque en el fondo no es como meterse a ver el saldo del banco, sino que hay que hacer ciertas operaciones un poquito más del mundo cripto, pero existe esa posibilidad. Entonces, lo primero, sí o sí, verificar que el proyecto exista. Cuando nos hemos dado cuenta de que el proyecto existe, hacer como la debida diligencia de cuando uno hace cualquier tipo de inversión. En verdad es como, ya perfecto, ¿qué es lo que va a hacer este proyecto? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué en el fondo se está lanzando ese criptoactivo? ¿O qué es lo que van a hacer con la recaudación de los fondos, con la venta de ese token o ese criptoactivo? Lo segundo también es intentar indagar cuál es el equipo fundador que está detrás del proyecto. Pasó también hace poco con el caso de Milei, que en definitiva
quien estaba haciendo como la promoción de este token, que era el Libra, era una persona que en el fondo era, entre comillas, aparecía en el mundo cripto, no tenía un track record importante, no tenía pergaminos para decir, bueno, esta persona en verdad está dedicada a esto hace muchos años, tiene un prestigio. Entonces, incluso verificar cuáles son las personas que están detrás. Y finalmente también hay cosas un poquito más técnicas, que es el tokenomics, ver cómo está la distribución, por ejemplo, de los tokens, con cuántos tokens, por ejemplo, se queda el equipo fundador, con cuántos tokens se van a lanzar a circulación del público, para en el fondo entender también si es que el precio va a subir o bajar, quién controla la gran mayoría de los tokens. O sea, hay un montón de cosas que hay que revisar. Hay cosas que son muy particulares del mundo cripto, pero hay muchas que son propias de cualquier debida diligencia que tenía que tener cualquier persona cuando quiere poner algo de plata en una inversión. Claro, yo como para dar un ejemplo un poco más práctico de esto, de lo que nos ha tocado ver, esto es un caso de la vida real. Este cliente que llegó, uno de los muchos que han llegado porque los estafaron, nos mostró la página de este proyecto. O sea, este proyecto tenía una página web donde habían invertido sus criptomonedas. Y después de una breve revisión de 5 minutos, googleamos el domicilio Don Javier y de la máquina de la claro, investigación. nuestro IA. Eso es para otra charla, pero Claro. googleó y claro, el domicilio de esta página web, de esta empresa que estaba supuestamente en Nueva York, era un colegio público de Nueva York. Así de básico era Claro. el estafa. La gente ve una dirección de Estados Unidos y dice, ya, esto es Claro, le da seriedad. de Estados Unidos, no hay posibilidad que sea... Otras cosas también, o sea, por ejemplo, uno de los casos que vimos en la oficina era como, supuestamente esto estaba en Coinbase, que es un exchange muy, muy grande, y en el fondo, viendo el logo, habían diferencias sutiles en algunas letras. Habían letras que no eran igual al logo actual. De hecho, don Javier descubrió que la firma que venía en unos documentos oficiales supuestamente era como la firma del rey, no sé, del Luis, zar no sé un cuánto. zar de no Del sé de zar dónde, que sí. en Wikipedia salía que era del año 1800. Claro. Entonces, Pero al final, se veía potente, se veía pero se importante. veía la muy firma. importante. Entonces, Sí. sí, yo creo que, sobre todo en esta época de bull run, las estafas van a ser todavía más intensas. Sí. Por ende, el llamado a atención es como, antes de invertir, hagan el debido proceso. Y yo agregaría una cosita adicional, que es 100% algo que yo haría en una situación similar, es no entraría a una tecnología como esta a través de, no sé, un exchange de China. Buscaría una plataforma local, regulada, que dijera como, no sé, meter un depósito a plazo en un banco. Bueno, partiría como así. No, Claro. porque a esta gente lo que les pasaba era que pasaban toda su plata a una cuenta en otro país. Les decían, oye, invertiste 100, ahora tienes 100 millones de dólares, pero mándame 100 mil dólares más para pagarte el impuesto a la renta, y cuando reciba el impuesto te mando la plata. Y ahí obviamente se confirmaba 100% que era una estafa, a pesar de que la gente igual, obviamente, mandaba Sí. los 100 mil dólares y 100 mil más. Absolutamente. A ver, y yo creo que también un punto importante es que cuando decidan invertir, tienen que ser lucas que están dispuestos a perder. Porque así como yo invertí en este meme coin de Trump, cuando costaba, no sé, $60 y ahora cuesta 8, claramente perdí las lucas que tenía ahí. Pero obviamente invertí dinero que no necesitaba para poder pagar, no El sé, por el capital jardín de de riesgo. mi hija. Es capital de riesgo, y que en el fondo uno sabe que lo puede perder. Y lo más importante también es que, más allá que lo puedas perder, que no lo necesites en el corto tiempo, porque también hemos visto muchos casos que en el fondo invierten a un precio alto, pasa este bull run, viene el cripto invierno y están 2 años sin poder sacar en el fondo, hacer la conversión, porque si hacen la conversión Sí. van a perder plata. O sea, Entonces, técnicamente con las criptos nunca entraste barato ni saliste caro ni viceversa. O sea, mientras te mantengas a lo largo del tiempo, hay una tendencia alcista. a la alza, pero ridícula. O sea, el Bitcoin Pizza Day, que conmemora que la primera transacción que se hizo fue una compraventa de una pizza en no sé dónde en Estados Unidos, Ujú. costó como 10.000 Bitcoin una pizza de $5. Imagínate si ese señor que vendió la pizza los guardó. O sea, la Absolutamente. cantidad de plata que tiene hoy. Y sabéis que lo bueno, y eso vinculando con ley fintech, que fue lo que comentamos al principio, hoy día técnicamente uno podría verificar si es que la empresa con la cual uno está comercializando está regulada o en proceso de regulación. Ya. Y yo creo que hay una red flag muy grande, es que si es que hoy día estamos a no sé cuánto de septiembre, no ha hecho el proceso ante la CMF,
claramente es un motivo para en el fondo no tener ningún tipo de relación comercial con esa empresa, porque hoy día todas las empresas que operan en el mundo cripto En Chile. en Chile, claramente, debiesen haber presentado su documentación, que en el fondo es pedirle permiso a la CMF para poder operar a través de la inscripción y la autorización de funcionamiento. Entonces, lo primero que habría que pedir para una empresa en Chile que opere con cripto es como cuál es el estado en el fondo de tu regulación con la CMF. 100% de acuerdo, don Felipe. Y ya vamos a entrar al tema de la ley FinTech, pero hoy juega Chile y voy a hacer una pequeña pausa futbolera. ¿Juega Chile? Sí, No tenía idea. una pausa de hidratación. Salud. Porque me queda medio lejos, entonces no puedo Salud. hablar y tomar, entonces con esto Perfecto. podemos hidratarnos y continuar. Oye, don Mex, yo creo que a ver, algo hemos adelantado, pero antes de entrar como en los temas duros, de temas de tributación de las personas y temas de qué pasa si tengo un negocio, qué es lo que tengo que hacer, sería bueno como repasar un poquito los porrazos legales que la gente comete al momento de estar en el mundo cripto. Ya hemos dicho que la gente es propensa a caer en estafas, pero también comete errores por desconocimiento y eso es como propio de la línea editorial de nosotros. ¿Recuerdas algún error también que haya cometido la gente? Si es que no... No, pero por ¿sí? supuesto, si yo tengo buena memoria, ya me exhibiste, don Claramente. Felipe, así que estoy obligado a acordarme. No, o sea, los que comenté en un principio, los que son estafa, en el fondo, que te piden, volvemos a, o sea, insistimos en que no existe la multiplicación del dinero. Gente que te dice, oye, te voy a transformar tus $100,000 en $100 millones en 5 años porque la cripto no existe, o es muy poco probable. Tú deberías tener la capacidad de meter tu propio dinero, tener un control, etcétera. Esto es como gestores, yo desconfío 100%. Eso uno, soltar todo el control de tu dinero creo que es un craso error. Segundo, muy común también que dado las nuevas tecnologías que hay mucho phishing que te hacen pinchar páginas web que tú depositas plata y te sacan tu dinero y después no sabes quién lo tiene y la empresa a la que según tú lo depositaste ya no lo tiene. Meter plata en las famosas shitcoins o meme coins que en el fondo no tienen ningún respaldo. Yo me acuerdo de una muy famosa acá en Chile, ¿cómo se llamaba? La Luca Coin, que igual levantó plata y como en un brevísimo tiempo desapareció. Perder las semillas también es un grave error. No lo hagan. Para los que no saben, las semillas son un código de, no me acuerdo si 12 o 24 palabras, que es como tu llave secreta para no perder. No pierdan su cold wallet, tampoco. Grave error. ¿Qué otro porrazo nos ha tocado ver que no me acuerdo? A ver, nosotros hemos visto porrazo, y esto va a ser un poquito polémico, pero yo creo que es importante también decirlo. Hemos visto hartos casos de gente que recurre a una asesoría legal. Ah, bueno. Pero no, en ¿cómo sabes? definitiva, sí, no, claramente, porque también hay que advertir eso, porque van a una asesoría legal y el abogado generalmente no conoce mucho del mundo cripto. Entonces, por un lado, te cobra honorarios para aprender contigo y lo segundo... Haciendo la práctica. Haciendo la práctica remunerada, eso sí. Remunerada, sí. Y lo segundo es que como no existe un entendimiento cabal de esta tecnología, la asesoría legal no siempre es buena. Y ahí quiero solo poner un ejemplo para que la gente entienda, pero nos pasó en la oficina que estábamos tratando de captar a un cliente para hacerle una estructuración tributaria en temas de cripto. En definitiva, nos cerramos por temas de precio y después de unos meses yo le hice seguimiento. Es como, oye, quiero saber en el fondo cómo te fue, si es que al final hiciste algo, si es que es así, con quién. Y me comenta que en el fondo cerró con otro proveedor de servicios legales. Y yo de curioso le digo, la raja, como, ¿me podéis contar qué fue lo que te ofrecieron o qué fue lo que ejecutaste? Y esta persona lo que había hecho era constituir una sociedad y aportar en esa sociedad toda su cartera de criptoactivos. Y eso es un error, pero por donde uno lo mire. Y solo quiero graficar dos cosas que eran como las más importantes. Por un lado, el hecho de haber aportado todos sus criptoactivos a una sociedad gatilló todos los efectos tributarios que esta persona buscaba controlar. Evitar o controlar, amortizar. No sé si evitar, pero sí controlar. Y claramente con esa estrategia no lo estaba haciendo, de hecho todo lo contrario. Y lo segundo es que las personas que están metidas en el mundo cripto valoran mucho su privacidad. Y al momento de que uno pone toda su cartera cripto en una escritura pública, todas las personas pueden tener acceso, se vuelve pública, valga la redundancia. Entonces, claramente esta persona, sin poder cotejar también lo que el abogado te está entregando, confió en una asesoría, pero que claramente no
no buscaba el resultado que este cliente está, o prospecto mejor dicho, está queriendo tener con su cartera. Entonces, pequeños detalles así son bastante recurrentes. Sí, nos ha pasado un par de veces. ¿Y pudimos hacer algo con este cliente? ¿Lo salvamos? ¿No Lamentablemente lo no, salvamos? porque ¿Llegó muy tarde? No, ¿sabéis qué? De hecho, este prospecto le advertimos, le dijimos, Juan, te están cagando, porque en definitiva, o sea, ya la cagaste. Le dimos las alternativas, le mandamos una propuesta, pero en el fondo quiso como ir con su asesor y decirle, bueno, arréglame esto, y en el fondo lo ayudamos en el sentido de que ojalá que haya podido arreglar el cagazo que se mandó su abogado y no cerramos, pero al final Pero efectivamente es algo parte que del es ejercicio una de las comercial. cosas que conversamos al principio. Dada la época en la que nos encontramos actualmente del ciclo de las criptomonedas, se producen utilidades importantes que la gente dice, voy a tener que pagar, y empiezan a preocuparse de ese tipo de cosas. Y obviamente, como en cualquier materia, uno tiene que recurrir a un experto. Y efectivamente es muy común que hayan abogados que se dicen expertos, no solamente en esta materia, sino En general. en tantas más. En general. Pero en un tema tan delicado como criptomonedas y tributario, el error es prácticamente mortal. en Es el fondo. caro, en definitiva. Es caro. Porque, claro, y ahora entremos un poquito, si quieres, a que veamos el Ujú. tema tributario cripto, que yo creo que ese es un tema muy ¿Pero va a contar sabroso. papitas, don Felipe? ¿Le vamos a preguntar papitas o qué? No sé, usted me va a No, preguntar, ahí yo vamos a solo ver quiero qué- hacer un disclaimer de los porrazos legales. Yo soy un buen muy literal. Y Felipe me dijo, antes de entrar a los temas tributarios, ¿qué porrazos legales? Y no dije ningún tributario porque dije, a lo mejor lo está guardando para después. Pero dicho eso, ¿qué opinas de que la gente que tiene su plata en criptomonedas, por ejemplo, en una cold wallet, cómo puede hacer para transparentar esos números? ¿Está bien que lo haga? ¿Está bien que lo tenga en el extranjero? ¿Cómo crees tú que es una tenencia correcta de este tipo de criptomonedas? ¿O cómo debieran controlarlo? ¿O cómo lo hace Wolf? Sí, bueno, ahí está muy en boga el abogado Iván González por temas como éticos de que llama a que... No es que llame a no pagar, pero sí dice las cosas como son y eso yo creo que es algo que ayuda mucho a la gente a tomar sus propias decisiones. En el mundo criptotributario también pasa lo mismo. Yo creo que hay mucho desconocimiento de la gente de qué es lo que tiene que hacer primero. Ujú. Uno de los errores típicos que nos pasa siempre es como, es que yo pensaba que como esto no estaba regulado en su época, no tenía que pagar impuestos y la verdad es que siempre digo lo mismo, la regulación está desde que se dictó prácticamente Claro. la ley de la renta. Exacto. Después hubo ciertas modificaciones, pero la verdad es que eso está regulado hace muchos años. No obviamente como una actividad cripto propiamente tal, pero sí como una ganancia de capital. Claro. O Sí, sea, si eso ganáis mismo. plata tenéis que pagar los impuestos. Entonces, siempre nuestras recomendaciones es, al menos tienes que entender de que si tú ganas plata con las cripto, ya sea que ganes plata con criptos en exchange extranjeros o que las tengas, como dices tú, en una cold wallet, pero si ganaste plata, técnicamente tienes que pagar impuestos. Pero hay un tema importante ahí, don Felipe, sorry que lo interrumpa No, por favor. tan abruptamente, pero ¿y cuándo gano plata en una cripto? Si compré un Bitcoin hace 5 años y tengo un Bitcoin hoy, ¿cuándo gano la plata? A ver, el hecho tributario se gatilla cuando yo hago una enajenación. Ese es el concepto técnico. Ujú. Y en definitiva son dos grandes casos. Cuando yo, por ejemplo, este Bitcoin, como dijiste tú, aumentó su valor, solo por el hecho de aumentar el valor, eso no gatilla ningún efecto tributario. Ok. Pero cuando en ese aumento de valor yo, por ejemplo, lo permuto o lo intercambio por otros criptoactivos, ahí sí estoy ganando plata. Porque en definitiva, si yo lo compré, no sé, pues, en 1 millón y cuesta 100 millones, y hago la conversión, lo estoy haciendo sobre los 99 millones que yo no tenía, porque yo puse solo 1 millón, Ujú. y ahí efectivamente hay una ganancia de capitales, hay un mayor valor que yo me estoy aprovechando. No con dinero que tengo en mi bolsillo, pero sí estoy ampliando mi portafolio de cripto con esta subida de valor de mi cripto como original. Ese es un caso. Ujú. Y el otro caso, que es el más típico, es como, bueno, ya llegó a 100 millones, entonces quiero liquidarlo y me voy de vacaciones y disfruto de la plata. Esa es como la forma más fácil de poder ver para la gente de que realmente hay una enajenación. Pero lo importante es que no es solo ese caso, sino que incluso cuando yo intercambio una cripto por otra, pero hay un mayor valor de por medio. Y me imagino que cuando compro un servicio y lo pago con criptomonedas también se produce También, un hecho efectivamente, que porque la genera- enajenación es como que ese activo se desprende de tu patrimonio. Entonces, si tengo Bitcoin, sale y entra Ether.
Ahí se desprende obviamente del patrimonio y si es que yo estoy pagando un servicio pasa lo mismo. Perfecto. Así que sí, Y- esos son como los casos típicos donde se gatilla la tributación. Y lo más terrible de todo Ujú. esto es que, y como hemos dicho siempre en el podcast, el hecho de no tener como una visión preventiva en este tipo de cosas sale muy caro. Hay gente que ha ganado mucha plata y nosotros hemos visto en la oficina gente que ha ganado mucha plata. Y el problema de eso, problema entre comillas, pero es un problema, puedes llegar a pagar hasta el 40% de impuesto, el impuesto global complementario, si es que no haces nada para evitar ese escenario desastroso. Entonces, es mucha plata la que se puede ir en el pago de impuestos que podemos entrar en discusión si está bien o está mal, Está mal, claro. pero hay formas eficientes de pagar, pero pagar obviamente lo que Claro, corresponda y efectivamente. no tanto. Solo por no ocupar las herramientas legales que existen hoy día Exacto. Y que no afecta solo a cripto, en el fondo. Hay en gente que general. cualquier cosa que le genere valor, si no lo tiene bien estructurado, Claro, va a pagar un impuesto más alto que el que hubiese pagado si tiene la cuestión debidamente ordenada. claramente. Em, Y sabéis qué, y también hay otra cosa que la gente no comprende, pero las personas que somos residentes o domiciliados en Chile, como tú y yo, eh, tributamos por las rentas de fuente mundial. O sea, da lo mismo donde generemos la renta, tenemos que tributar y declararlas acá en nuestro país. Entonces, también un error típico es como, oye, es que yo, bueno, yo no opero en claro, CryptoMarket o en BUA, sino que yo opero, no tengo idea, en Binance o claro. cualquier exchange extranjero. En Bitso, que es En de mis Bitso tierras de también tus para... tierras, efectivamente, pero al final da lo mismo donde uno opere. Si en el fondo genera una ganancia y yo soy un residente domiciliado en Chile, está esa vinculación y tengo que técnicamente pagar impuestos acá. Claro, pero ahí el problema es práctico, digamos, porque el tío servicio, si tú no le dices que lo tienes, no se entera. Más o menos lo que pasaba al Sí, principio en Chile cuando la gente compraba, vendía, etcétera, se hacía mucha plata en criptomoneda, el servicio nunca se enteraba. Y claro. mucha gente logró hacer Es que, buenos, ¿sabéis qué? buenos deals Ese es por un eso. dolor. Ese es un dolor porque al final hay gente que está metida en el mundo cripto que tiene muchas lucas, pero al final, ¿cómo se puede enterar el servicio si es que obviamente tú no declaraste ni pagaste? Es con tu gasto. Claro, Por ejemplo, no sé, si ganáis un palo mensual y de repente llegáis con un auto exquisito, claro. te compraste una casa, probablemente sin crédito hipotecario, o con un crédito hipotecario, pero que en el fondo no te dan las lucas, pero en el fondo para poder acceder a eso, es llamativo. Justificación de inversiones. Justificación de inversión. El Entonces ahí correo. es ahí también donde se cae la gente y es así también como el servicio se puede enterar de ese tipo de cosas. Y también algo que es una tendencia internacional es que los espacios se van cerrando cada vez más. O sea, el tema regulatorio está cerrando puertas, ventanas, etcétera. Entonces, la tendencia es que más información va a tener el servicio y eso, por un lado, es bueno, pero por otro también es malo. Entonces, Claro, ¿no? Y convengamos que en general, como hemos conversado antes, cualquier cosa que uno haga en términos de generar patrimonio, el servicio se entera. En el fondo, uno no puede inventar dinero y por tanto el servicio va a tomar conocimiento, ya sea porque lo declaraste a través de tu declaración de renta, emisión de boletas, qué sé yo, o porque te ve gastando más de lo que ganas. Y a cuánta gente nos han detenido así por otro tipo de circunstancias, delitos políticos, o sea, claro. a todos los pillan por gastar de más. Así es. Entonces ahí el llamado es, sobre todo en época de bullrun, tengan una mirada preventiva de su portafolio cripto porque sí, obviamente pueden liquidar, no hacer nada y pagar el 40% o pueden tomar una acción preventiva y pagar, pero mucho menos de manera eficiente. Es como estamos en el piso 6, una cosa es subir la escalera o subir el ascensor, es mucho más Claro. cómodo subir el ascensor. Eh, Pero la gente fit usamos la pero claro, escalera. efectivamente. Claramente. Bueno, En alguna época también subimos sí, por escaleras nosotros, supuesto. pero, pero genera diferencias brutales. Entonces, ¿Te puedes dar, obviamente sin dar nombre, root, criptomoneda específica, más o menos el ahorro tributario que se le ha generado a algún cliente en rango de porcentaje? Quizá no en números. a ver, no en números, pero en porcentaje, a ver, o sea, pasar de un 40% a un 10%, 12%, Ya. e incluso a veces menos. Depende mucho de muchos factores también, No, siendo pero, súper honesto. pero es una mejora sustancial en el O sea, es rendimiento. una. O sea, uno, el servicio nuestro se paga solo, porque en definitiva es de ticket alto, Ujú. pero la inversión y el ahorro generado también es brutal. Entonces, por un lado, se paga solo. Y lo segundo es que
al final es, si ganaste tanta plata, es como, ¿por qué vas a estar dispuesto a destinar casi el 50% en el pago de impuestos? Como puedes Hay que hacerlo pagar, de manera más inteligente. pero Sí, obvio. lo De que hecho, a todos los corresponde. clientes le decimos, como, bueno, tenés que pagar. O sea, mi objetivo contigo es como decirte, tienes que pagar. Si lo haces tú, no te voy a poder cuestionar, pues en el fondo es tu Claro. decisión. Pero mi obligación como asesor es mostrarte el escenario, mostrarte los riesgos. ¿Qué pasa si decides tú finalmente no declarar ni pagar? Esto es lo que te puede pasar. Pero siempre la visión de nosotros es paguen, pero paguen de manera eficiente. Lo que corresponde. Así Perfecto. es. Como debe ser. Con todas las de la Con ley. todas las de la ley, Muy pues si no, ¿para bien, qué? chica, disclaimer ahí. Muy bien. Así es, así es. Don Felipe, bueno, ya hemos hablado un poco de temas de criptomonedas, de cómo invertirlo, todos estos temas que hemos estado conversando ahora. ¿Te gustaría que avancemos hacia la ley FinTech y cómo regula esta ley que está tan en boga hoy por hoy estos temas tan interesantes como las criptomonedas? Sí, dale. Cuéntanos un poco tú, que estuviste metido ahí en el proceso de la formación en alguna medida de la ley FinTech, y tu opinión también al respecto de cómo impacta la regulación de esta ley al mercado de las criptomonedas, obviamente, en Chile. Sí, o sea, no es que no fuimos parte del proceso de la ley, solo fuimos parte de algunas mesas Claro. donde opinábamos ciertas cosas, pero, a ver, cuando nosotros nos metimos al mundo cripto era una actividad que no estaba regulada, por ende, a una persona que quisiera hacer algún negocio teniendo como base blockchain o los criptoactivos, tenía en esa época que analizar un montón de normativas para ver cuáles le impactaban y cuáles no. Por ejemplo, no sé, temas de mercado de valores, qué pasa con la regulación del servicio de impuesto interno, o la ley de la renta, WAF, un montón de cosas, pero todo como Estaba todo disgregado. efectivamente. Con ley fintech eso cambia un poquito el escenario, porque en definitiva tenemos un cuerpo normativo que regula, en nuestra opinión, de manera muy indirecta los criptoactivos, o sea, los define en la norma, y eso hace que cualquier actividad que diga relación con los criptoactivos cae dentro de la regulación de ley fintech. Entonces, dependiendo cómo sea el modelo de negocio, va a encuadrar probablemente en alguna de las categorías de prestación de servicios fintech. Por ejemplo, si están metidos en el mundo del P2P, que en el fondo son estas transacciones peer-to-peer, Sí. Probablemente sea una actividad que caiga dentro de una categoría que se llama la intermediación de instrumentos financieros. Si, por ejemplo, quieren hacer una plataforma de, no sé, tokenización de activos, probablemente caiga en una categoría de servicios que es una plataforma de financiamiento colectivo. Esta norma lo define y lo trata tangencialmente, no lo regula directamente. O sea, No es una regulación existe una regulación cripto. No es una regulación cripto, pero sí los criptoactivos están definidos en la norma y cualquier actividad que diga relación con criptoactivos puede encuadrar dentro de las categorías de prestación de servicios fintech. Y eso hace que, en definitiva, si yo quiero hacer un negocio cripto y encuadra en una categoría de prestación de servicios fintech en general, tengo que regularme como tal. El proceso de regulación cripto. Y ese proceso consiste en dos grandes etapas. Primero tengo que inscribirme en el registro de prestadores de servicios fintech. Y luego, que es la pega más compleja, es pedirle autorización para poder funcionar. ¿Vale? Y ahí es donde, dependiendo cuántos clientes tenga, están en un bloque regulatorio que les exige ciertas cosas. Sí, efectivamente, Ley FinTech, la gracia, entre comillas, que tiene es que es proporcional y es modular. Entonces, en definitiva, si tengo pocos clientes, obviamente me exigen ciertas cosas. Si voy aumentando la cantidad de clientes o el volumen transaccional, efectivamente me van pidiendo hartas más cosas. Y obviamente si ya estoy en el bloque 3 ya es casi como una actividad bancaria donde estoy muy regulado. Pero la gracia de eso es que en definitiva si parto chico, técnicamente tengo menos requisitos a cumplir. ¿Qué punto importante creo que vale la pena destacar? Que la ley entró en vigencia, en la parte que nos interesa a nosotros, el 3 de febrero de este año. Entonces, cualquier empresa que haya hecho el proceso regulatorio de inscribirse y pedir la autorización de funcionamiento antes de esa fecha, técnicamente puede operar legalmente hoy día. Mientras la CMF revisa todos los papeles, que se está demorando bastante, tú puedes operar legalmente, pero solo si es que hiciste el trámite antes de esa fecha. ¿Cuál es el aspecto negativo? Es que si hoy día, por ejemplo, una persona quiere emprender y quiere armar un negocio cripto, no puede operar legalmente hasta que no tenga
la inscripción y la autorización de funcionamiento de la CMF. Y el gran problema que eso genera es que nosotros estimamos que el plazo Ujú. es de al menos un año. Entonces, si yo quiero armar un negocio, tengo que esperarme un año para empezar a operar legalmente. Entonces, eso es O un sea, desincentivo. es bueno y malo al Es bueno mismo y malo a la tiempo la vez. norma porque genera Certeza. certeza para los que ya están operando, pero una barrera de acceso para los nuevos players que quieran partir con un nuevo negocio, etcétera. Absolutamente. Y eso, desde un punto de vista comparativo con el mercado como Latinoamérica, me imagino que se produce o se transforma como en un desincentivo para venir a Chile si es que tienes una barrera de acceso tan grande, y para los chilenos también puede ser que el talento empiece a irse a otras regulaciones para poder partir de forma más rápida, como normalmente ocurre con los emprendimientos. Sí, a ver, yo creo, y esto sí es algo que destaco de la CMF. La CMF tiene una visión muy cercana con los actores, no solo del mundo cripto, sino que del mundo fintech en general. Está muy presente. Está muy presente. De hecho, hemos estado en algunas charlas o seminarios. Mandamos saludos a los amigos de la CNF. Sí, donde está Sí, efectivamente, en particular Claudia Sotelo, que Sí, es claro. la directora de innovación de la CMF, y ella siempre con una visión súper cercana, te escucha. Nosotros también en la oficina hemos tenido reuniones con la CMF para aclarar ciertos criterios del mundo cripto que obviamente la CMF no es experta en cripto. Nosotros que estamos muy dedicados vemos que hay ciertos cabos sueltos y siempre hay una instancia súper cercana para, oye, decir, esto funciona así, ¿qué pensáis tú?, etcétera. Entonces, eso es algo que se destaca y creo que es algo importante. Por ende, yo apostaría a que la CMF, conforme pasen este tipo de cosas, de darse cuenta como quizás esto está malo y hay que Ujú. cambiarlo, probablemente lo van a cambiar porque tiene esta visión de fomentar la industria y no poner tantas trabas. Yo tengo la esperanza de que así sea. O sea, igual fue un cambio de paradigma. 100%. Pasamos del susto de qué está 100%. pasando acá a ponerse de frente, dictar una norma que, como dices tú, podrá ser buena, mala, regular, pero por lo menos ya estamos en esa posición y Sí. esperamos que sea con cambios ágiles, Sí. adaptaciones a las nuevas Y mirando para tecnologías, atrás, realidades. fue un acierto que en el fondo lo hayan incluido porque el estado antes de ley fintech era de absoluta incerteza para cualquier operador del mundo cripto Y de autorregulación, para el que y de quería. autorregulación, que al final, y efectivamente, o sea, antes de ley fintech lo que pasaba era que los operadores del mundo cripto tenían que ir a tocarle la puerta a reguladores y decirle, oye, porfa, regúlame, es como yo quiero que tú me fiscalices. Y la gente decía, pero ¿por qué te voy a fiscalizar si no eres la actividad que yo? Pero Claro. da lo mismo, necesito que me fiscalicen para dar confianza, Para tener, certeza. claro. Eso pasaba con la UAF. Todos los operadores cripto estaban en una categoría que claramente no calzaba con el mundo cripto, pero estaban todos ahí porque en el fondo querían reportar, querían subir el estándar. Y eso en parte se soluciona con la dictación de ley fintech. Entonces, sí, genera certezas, genera menos, entre comillas, menos dolores de cabeza, pero obviamente como toda norma nueva cuesta que en el fondo avance y ese rodaje es necesario, nos vamos a ir dando cuenta sobre la marcha qué aspectos hay que mejorar. Pero al menos tuvo un mejor punto de partida que la Sí. penosa ley fintech que hicieron en mi amado México, que Sí, o sea, fue la primera, sí, creo, de Latinoamérica, sí. pero después salieron todos huyendo porque al final poder implementarlo era prácticamente imposible, los plazos eran acotadísimos y una Sí. serie de cuestiones más que al final la ley como referente es la de Chile. Yo creo que eso es historia en desarrollo, bueno, porque si la CMF no toma cartas en el asunto en relación a estas demoras, porque nosotros tenemos procesos, por ejemplo, que los partimos en regla, incluso antes de la fecha de vencimiento, o entrada en vigencia, mejor dicho, y que todavía no tenemos un pronunciamiento. Entonces, ya llevamos hartos meses desde febrero. Y es un tema de Y, capacidad. y Seguramente absolutamente, entonces, llegaron millones de sí, solicitudes que no tenían y es consideradas. súper entendible. Obvio. Pero claramente son puntos de mejora que ojalá los tomen para que no repliquen la situación Se han vivida visto una en experiencia México. Claro, acá cerca, digamos, y es no, un país con el que hay claramente, mucha relación, entonces claramente. Pero en definitiva es una buena normativa, nos da reglas claras. Internamente acá en la oficina nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas que falta pulir, pero nuestra labor ahí es tratar de dar esa certeza a los clientes para que puedan operar sin problemas. Y otra cosa importante que me gustaría destacar es que Ley Fintech es una parte de la historia del mundo cripto, pero todo negocio que nace tiene que igualmente estructurarse. Y eso yo creo que es importante que quien nos escucha lo entienda, porque, por ejemplo, en los modelos de tokenización de activos, que es algo que vamos eventualmente a tratar, eso está regulado por Ley Fintech.
pero también hay que estructurar legalmente cómo vamos a hacer la tokenización, cómo son los contratos, cuál es el activo subyacente, cómo vinculamos el token con ese activo subyacente. Y eso requiere cabeza legal bien hecha, porque si no... Don Felipe, ya que tocaste un tema tan atractivo para la industria, para nosotros y para las nuevas tecnologías que están desarrollándose, la gente que no sabe qué es la tokenización, ¿cómo lo definirías o cómo lo relacionas con los negocios que estamos hablando Sí. y la ley FinTech? A ver, la tokenización es el proceso donde se emite un token y ese token vive en la blockchain con todos los beneficios O sea, es un que eso activo genera. digital. Es un activo digital y ese token lo que hace es representar algo que tiene valor, ¿vale? Ese algo que tiene valor puede ser, por ejemplo, acciones de una sociedad, rentabilidades, intereses, deuda, dinero. O sea, hay muchas cosas. O sea, se puede tokenizar todo, básicamente. Prácticamente se puede tokenizar todo. Hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en Chile no podríamos tokenizar directamente un bien raíz, porque obviamente hay una normativa muy antigua del Código de Bello. El 855. Claro, que en definitiva dice que yo para poder adquirir un bien raíz en Chile tengo que hacerlo sí o sí por escritura pública. Y ahí lamentablemente la tecnología no conversa con esa normativa. Por ende, no podríamos tokenizar, por ejemplo, directamente un bien raíz, pero sí de manera indirecta, Ujú. ya sea, por ejemplo, tokenizando las acciones de una sociedad que termina siendo dueña de ese bien raíz, o, por ejemplo, como tenemos un cliente en la oficina que es Tokenit, que en el fondo lo que estamos tokenizando con ellos es el 19% del financiamiento de un edificio completo. Entonces, estamos tokenizando el Un- financiamiento. Un intangible, técnicamente. Claro, o Estamos sea, tokenizando un es, intangible. claro, en el fondo, Pero de mucho valor. o sea, de absoluto valor y en el caso de ellos también se genera algo que es muy curioso, que es una inversión también muy segura, porque en definitiva si todo falla, se activan garantías hipotecarias y al final el rol que tenemos como asesor legal es cómo hacemos que esto que es tan tecnológico igualmente tenga un sustento en temas legales, porque la pregunta típica que hace un inversionista o un cliente es como, Juan, si esto falla, ¿a dónde, Juan, toco la puerta para que me devuelvan la plata? ¿Cachai? Y el problema es que en los proyectos tokenizados muchas veces hay mucho humo, donde uno puta, hace doble clic a qué es lo que respalda el token, puta, y no hay token. No, ¿y qué control tienes en ese token? Para que no Claro. la sociedad no venda la activo a un tercero. ¿Qué Y control? Si realmente está emitido, Exacto. porque a veces dicen, sí, bueno, puta, tengo un token, pero no existe un token en blockchain, entonces no en verdad podía. emiten acciones nada más. Si te dan acciones. Y ni siquiera, bueno, claro. un Excel probablemente. No, bueno, un en- Excel en el que dice Juanito es dueño de 100 acciones Claro. de la sociedad tanto, acciones tipo B, que no sé. Entonces, Claro. don Felipe, y hubo un pic antes de los tokens que estamos conversando ahora. De hecho, Grupo Wolf tiene una colección de NFTs. ¿Cuál es la diferencia entre un NFT y un de estos que estuvieron tan en boga de todo el mundo y un token para tokenizar Sí. cualquier cosa? Es que, a ver, ahí, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo creo que nosotros siempre hablamos de criptoactivos, Ok. porque en nuestra opinión los criptoactivos es el término genérico que permite reunir a los diversos tipos de activos digitales que existen. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de la familia de criptoactivos están los tokens, que hay Ujú. tokens que son de utilidad, hay tokens de valor, Ujú. hay distintas categorías. Están las criptomonedas también que son Claro. como que se utilizan para intercambio. Y están también los tokens no fungibles, que son los famosos NFTs, Ok. y que tienen ciertas particularidades y diferencias unos con otros. Por ejemplo, un token de utilidad sería, por ejemplo, si nosotros en Grupo Wolf emitimos un token que te permite, por ejemplo, un descuento en servicios legales. Eso es un token de utilidad. Perfecto. Pero es distinto, por ejemplo, si nosotros sacamos un token de, no sé, lo que nos hizo Javi, este logo de Grupo Wolf, y es También algo hace único cosas. que claro, eso podría ser perfectamente replicable, pero en el fondo, si el token representa algo que es único y entre comillas irrepetible, es un token que es no fungible. Entonces, va dentro de esta familia de criptoactivos hay subtipos de activos digitales y por eso también es importante entender qué es lo que estoy comprando o qué es lo que estoy adquiriendo o qué me están entregando como en contraposición a mi inversión, porque todo eso cambia muchísimo.
Claro, y eso también fue lo que generó que los NFT tuvieran este hype Hype. y de repente se desinflaron, desaparecieron, pero igual como que allanó un poco el camino para que los tokens de los que estamos conversando ahora empezaran a tener la fuerza que tienen hoy. Hoy en día en el Sí, mundo están tokenizando carreras de deportistas, vinos, es que estadios. al final la tokenización como proceso soluciona problemas en la vida diaria de las personas y yo creo que eso también es importante eh, ponerlo en la mesa porque eso dice, bueno, esto realmente tiene como una utilidad práctica. Si uno compra, por ejemplo, unos típicos monitos, weón, sí, tiene un valor único, pero la verdad es que no puedo hacer más allá de cosas en mi vida diaria, más allá de decir, bueno, tengo una colección que es única, pero la tokenización, la gracia que tiene es que te permite el fraccionamiento de ciertas cosas. ¿Cachai? Por ejemplo, y lo voy a vincular con la Ujú. tokenización del mundo inmobiliario. Hoy día, si tú quieres invertir en un bien raíz para ponerlo, no sé, en arriendo y ganar rentas de eso, necesariamente tienes que, salvo que tengáis las lucas para poder hacerlo, tener un crédito hipotecario y obviamente desembolsar sus buenas lucas para en el fondo ser dueño de esa propiedad. Y el problema de eso es que hoy día en las condiciones actuales está muy difícil poder acceder a un crédito hipotecario porque por un lado las tasas no están buenas como estuvieron hace unos años Claro. atrás y por otro lado, dado eso, tengo que poner mucha plata. Entonces, eso es una restricción para la gente que en el fondo cada día ve más lejano el sueño de la casa propia y para qué hablar de la inversión. Claro, o sea, la tokenización te permite con un ticket más bajo entrar, invertir en un proyecto inmobiliario del cual eres dueño de una pequeña fracción, pero dueño al fin, Efectivamente, directa o indirectamente, que te efectivamente. permite después, no sé, liquidar ese token con un valor determinado y que tu inversión pasó de 100 a 150 y te permite quizá con eso ir y comprar otro token o cambiar un token por, no sé, ahora una lancha o un asiento en un estadio, qué sé yo. Claro. No, absolutamente, porque al final, si tenéis que poner para el pie, no sé, 100 millones de pesos, pero tengo solo 10, gracias a la tokenización, esos 10 puedes invertirlo en el mundo inmobiliario a través de la tokenización, generar las rentabilidades sobre esos 10, pero al final pudiste entrar. O sea, facilita el Claro. acceso. Y yo creo que también otro punto importante, que esto hay que hacerle doble clic, porque en la teoría esto es así, Ujú. en la práctica todavía no hay tanto mercado, entonces igual ser súper Incipiente, honesto. estamos Pero partiendo. lo que pasa también es que, por ejemplo, ahora está la situación económica como el forro. Entonces, al final, ¿qué quiero hacer? Tengo una propiedad, la quiero vender. Puta, y nadie me la compra, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces, la gracia de los tokens es que son, entre comillas, más fáciles de liquidar. Ujú. ¿Cachai? El tema es que, y siendo honesto, es como que hay que encontrar quién te lo compra, Claro. pero puta, es más fácil. Pero como Puta, cualquier cosa, el como mercado cualquier cosa, que pone a la efectivamente. venta. Pero mientras más adopción haya, va a haber más mercado donde estos tokens van a ser mucho más atractivos y sí o sí es una inversión mucho más líquida que un bien rey. Y además tiene otra gran virtud, a mi parecer, don Felipe, y es que renta más que tener esos 10 millones en Mm, un maravilloso depósito a plazo bancario que te paga el 0,38. Entonces, absolutamente, además, esa plata absolutamente. te genera más plata invertida en estos activos nuevos, digitales, que te permiten tener un aumento patrimonial con una velocidad un poquito mejor que la que te ofrece la banca tradicional. Absolutamente, don Mexi, tienes mucha razón con eso, porque, por ejemplo, si yo compro Bitcoin, técnicamente no hay un respaldo, no hay un activo subyacente detrás. Ujú. Hay muchos fundamentales que dicen, bueno, esto en verdad es algo que tiene valor realmente, pero la gracia de la tokenización es que si la tokenización está bien estructurada desde el lado legal, ese token realmente tiene un respaldo en un activo real. Y eso obviamente, uno, disminuye tu riesgo de inversión, Ujú. porque técnicamente si todo falla, yo realmente debiese ser dueño del activo subyacente que ese token representa. Y por otro lado, da rentabilidades buenas, quizás no tantas como un activo más volátil como Bitcoin, por Claro. ejemplo, pero obviamente muchísimo más que un depósito a plazo. Entonces, está como en ese in-between Claro. que estoy metido en el mundo cripto, tengo menos exposición, pero tengo todos los beneficios del mundo cripto. No, totalmente. Y aparte, volviendo a lo que conversamos al principio, hay que tener ojo con las estafas, con que la gente abusa de Absolutamente. este tipo de tecnologías. Hay que hacer doble clic en los proyectos si uno se va a meter. Como bien contaba Felipe Tokenit, en este caso, por ejemplo, el que contamos, hay un edificio que existe. Entonces, hay que revisar las inversiones que uno va a hacer, porque como cualquier inversión, te pueden dar gato por liebre. Pues, bueno. Te pueden cagar, Claro, digámoslo. te pueden cagar. No, absolutamente. Y yo creo que
hoy día hay mucha más información. Hay más actores hablando, hay más instancias donde poder conversar estos temas. Entonces, el acceso a la información está, hay harta información que es verídica, que es cierta. Y como decís tú, no cuesta nada investigar un poquito para no cagarla. Claro, y aparte que tienen que tener obligatoriamente el de la CMF para poder estar Sí. operando hoy en Chile para poder ofrecerte este tipo de inversiones en el mercado nacional. Así es, así es. ¿Qué otro tema, ¿Qué socio? otro tema? ¿Qué conversamos? Yo creo que es importante también que, a ver, nosotros vamos a tratar de dejar en la descripción de este capítulo un landing page que estamos lanzando ahora que resume los servicios cripto que nosotros prestamos, Claro. pero en definitiva, si se los podemos resumir, por un lado, si tienes inversiones en el mundo cripto, ya sea como persona natural, así como MEX y como yo, o incluso como empresa, tenemos todo un foco de servicios legales cripto tributarios para poder ayudarte. Por un lado, podemos diagnosticarte, que ese punto también es importante, como si no sabéis si la cagaste o no hay declarado lo que tienes que declarar o qué contingencias te puedes tener por el hecho de estar operando sin cumplir con las obligaciones, en el diagnóstico tributario que nosotros hacemos, entendemos tus operaciones cripto, vemos las contingencias que tienes y también los riesgos eventuales de que te fiscalicen y qué es lo que tienes que hacer para subsanar esa situación. Y ojalá siempre preventivo, en fondo, Preventivo, para que no les pase lo que el absolutamente. amigo que nos llegó a preguntar cuando ya había tomado una decisión lapidaria. Absolutamente, preventivo siempre. Ese es el diagnóstico y nosotros siempre lo decimos como el diagnóstico es pensado hacia el pasado y el servicio que está pensado hacia el futuro es la estructuración tributaria cripto, que es, tengo un portafolio de cripto interesante, con la proyección de subidas de precio va a ser todavía más interesante. ¿Qué hago hoy día para que cuando liquide o intercambie mi portafolio, por ejemplo, por moneda estable para aprovechar ese valor, no tenga que pagar el 40% de impuestos? Ese servicio es la estructuración tributaria cripto, y es ahí donde agregamos mucho valor porque efectivamente es una inversión que se termina pagando sola por el resultado de nuestro servicio. Así es, don Felipe. Y también tenemos el servicio de la tokenización de proyectos, del cual don Felipe además es el abogado, yo creo que más sabe del tema. No, y ahí don en Chile. Javier. Don Javier es Don Javier es parte del equipo también. Don Pase, don Javier. Javier. ¿Qué pasa, don ¿Qué Javier? pase, don Javier? Sí, no, ahí tenemos ahí el Dream Team porque sí. 100%. Y ahí, más allá de la tokenización, el servicio que prestamos es el de la estructuración legal de un negocio cripto. Dado que entendemos cripto, podemos obviamente darle pies y cabeza desde el lado legal para que pueda funcionar bien. Y de hecho, siendo muy honesto, ese es como el servicio que más nos gusta porque hay que ser creativo, bueno, para poder darle una estructura a algo que probablemente no está tan regulado en Chile. Y además de la estructuración legal de un negocio cripto, viene todo el tema regulatorio. Entonces, creamos la estructura, pero lo más importante es que después vamos al regulador y obviamente cumplimos con todas las de la ley, con los requisitos que establece la norma y el fiscalizador. Y complementando eso, don Felipe, también destacar que nosotros desde el día 1 hemos sido disruptivos, siempre buscamos darle la vuelta cumpliendo con las normas, pero aquí casi todo siempre se puede hacer. Sí, efectivamente. Y hoy día el mundo cripto se ha vuelto, entre comillas, más fome porque el compliance, que es en el fondo todo este cumplimiento normativo, es súper estricto. O sea, tenéis que tener, bueno, este documento que tiene que decir esta cosa. Entonces, está fome desde el lado regulatorio. Pero la parte entretenida para nosotros es, además de cumplir con esto, que hay que hacerlo, el cómo estructuramos es algo que el mindset que tenemos en Grupo Wolf nos permite llegar a unas buenas estructuraciones porque el abogado clásico, lamentablemente, es, si no me calza con la norma, claramente no lo puedo hacer. En nuestra visión es, si no calza con la norma, ¿cómo lo hacemos calzar? Claro. Porque estamos seguros de que puede calzar. Y esa diferencia marca... Bueno, años luz, weón, sí, a un servicio. una asesoría legal clásica versus una asesoría legal disruptiva como la que tenemos nosotros acá en la oficina. Absolutamente. Así que los dejamos absolutamente invitados a que en la descripción vean ahí el enlace para que vayan a ver el landing, vean ahí todos los servicios que prestamos, algunos testimonios también de clientes que ya han confiado en nosotros, y ahí para que obviamente lo vean. Y también contarles, aprovechando la instancia, que queremos hacer unos ciclos de charlas relacionadas con cripto y con blockchain, y perdón, con tokenización también, que vamos a lanzar en nuestro canal para complementar y profundizar estos temas que estamos
que estamos conversando. Y no solo con estas dos caras bonitas, sino que Claro. vamos a traer algún invitado que Claro. sea referente en el mundo cripto. Y también Efectivamente. lo queremos hacer con inteligencia artificial. Inteligencia O sea, artificial. además de los capítulos con invitados, vamos a tener no solo las tertulias con Don Mex, sino que además vamos a hacer como un ciclo especial de capítulos en temas cripto y en temas de inteligencia artificial, porque son uno más que otro, pero son dos temas que están Absolutamente. ahí muy hype y es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando y qué resguardos legales hay que tener. Así Totalmente de acuerdo, don Felipe. Yo tengo que hacer un reclamo. ¿Cuál? No me ha llegado mi taza. ¡Ay, nada! ¿Qué Tenemos pasó con las tazas no para los tenemos invitados? tazas, No nos hay falta- tazas, puta. No tenemos Bueno, ningún regalo más allá de la grata conversación. así es. Con un Taguito, tincito, así que no nos podemos quejar. Y bueno, a la gente que se quedó hasta el final viendo esta tertulia les agradecemos y acuérdense que no les podemos asegurar el éxito de su negocio, pero sí les podemos asegurar que emprendan con todas las de la ley. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Eso.